Bien, en esta ocasión vamos a estar resolviendo un problema correspondiente a las medidas de tendencia central. La situación que se nos plantea es la siguiente. Los siguientes datos representan el peso en kilogramos de 4 niños que nacieron en la maternidad de un hospital. Realice una tabla de frecuencia, histograma y polígono de frecuencia. En esta ocasión solamente vamos a realizar la tabla de frecuencia en este primer video. Como pueden ver, acá tenemos 4 datos que nos dieron, que serían peso en kilogramos de niños. Lo primero que vamos a hacer para la construcción de nuestra tabla es determinar el rango. El rango, como su fórmula lo expresa, será igual al número mayor menos el número más pequeño de la colección, es decir, x máximo menos x mínimo. En este caso, el x máximo acá sería 8 y el x mínimo sería 2, el número más grande menos el más pequeño. 8 menos 2 es igual a 6. Por lo tanto, ya tenemos el primer dato que debemos determinar para la construcción de nuestra tabla, que es el rango igual a 6. Posterior a eso, procedemos a calcular lo que es la regla de Sturges. La regla de Sturges es esta que tenemos acá debajo, que establece que K, número de intervalos, K se significa número de intervalos, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, donde n viene siendo el total de la población. Si queremos lo podemos contar, que es 1, 2, 3 y 4. Es decir, que n va a ser igual a 4. Por lo tanto, reescribimos la fórmula y en el lugar de n colocamos el 4. Acá en una esquina vamos a colocar eso. N es igual a 4, que es la cantidad de elementos que tenemos en nuestra colección. Y posterior a eso vamos a escribir acá esa parte de adelante que está sumando, y todo esto lo vamos a introducir en la calculadora, preferiblemente en una calculadora científica. Escribimos 3.322 por el logaritmo de 4, mírenlo ahí. Cuando le damos a igual, entonces vamos a tener que ese logaritmo es igual a 2, redondeado es igual a 2, y lo vamos a colocar acá debajo. Luego vamos a tener que nuestro valor de K, o número de intervalos, será igual a 3. Acá tenemos un aclarando, y es el siguiente. En caso de que K sea un número par o un número decimal, se lleva al impar más cercano. Ahí no vamos a tener problema porque K es un número impar y K siempre debe tomarse como número impar. Ejemplos. Si tenemos acá, miren, ejemplo número 1. Si tenemos que K es igual a 3.5, pues lo llevamos, es un tipo de redondeo especial o una acomodación. Ese 3.5 pues lo llevamos al impar más cercano, que sería 3. No lo podemos llevar a 4 porque 4 es un número par. Luego, otro ejemplo, 5.5 lo redondeamos a 5 porque 5 es el número impar más cercano. Luego, lo llevamos 4.2, miren acá, 4.2, si yo lo llevara a 4, pues es un número par. Y eso no es lo que se establece llevarlo al número impar más cercano. Entonces el número impar más cercano de 4.2 sería 5. Y también se puede dar el caso de que nos dé un número redondo, un número par redondo, acá tenemos el 8. Pero 8 es un número par y nosotros debemos tomar el impar más cercano, por eso vamos a tomar el 9. Y finalmente aquí miren, por ejemplo, lo que nos salió, que fue que K era igual a 3. Como 3 ya es un número impar, pues se va a dejar así. Tenemos que K es igual a 3. Mírenlo ahí. Ahora vamos a borrar todo eso que teníamos ahí. Vamos a quitar la calculadora y vamos a aplicar el siguiente paso. El siguiente paso es la amplitud de clase. La amplitud de clase viene dada por el rango dividido entre el número de intervalos, es decir, entre K. Acá tenemos que R, si revisamos, vale 6 y K vale 3. Por lo tanto, 6 entre 3 será igual a 2. Tenemos que la amplitud de clase será igual a 2. Aquí, en caso de querer decimar, sí hacemos un redondeo matemático, el redondeo que nosotros conocemos. Si fuera 2.1, pues se redondea a 2. Si fuera 3.5, pues se redondea a 4. Si fuera 3.9, pues se redondea a 4. Un redondeo como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Y la amplitud no importa si es impar o par, se puede utilizar. Una vez que tenemos esos 3 datos, vamos a borrar muchas cosas acá. Vamos a solamente a quedarnos con el rango, que es igual a 6.
la regla de Sturge, o número de intervalos, que es 3, y la amplitud de clase, que es 2. Esos son los únicos datos que vamos a necesitar para nosotros construir nuestra tabla. Para la construcción de nuestra tabla, esta tabla va a ser especial, miren. La tabla va a tener siempre 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va a tener 7 columnas hacia la derecha, pero las líneas que van para abajo la va a determinar K. Si K es igual a 3, es decir, que en el centro nosotros vamos a tener 3 líneas. 1, 2 y 3 líneas. Acá arriba dejamos una línea para el encabezado y acá vamos a dejar una línea para el total de los elementos. Entonces vamos a proceder, después de eso, a colocar acá el intervalo de clase. El intervalo de clase, para colocarlo, lo que yo debo hacer es buscar el número más pequeño de la colección aquí, que en este caso es 2, y lo voy a colocar. Vamos a colocar primero acá la clase. En este caso, como estamos trabajando con el peso de niño, pues colocamos peso. Si fuera estatura, colocamos estatura. Si fuera edades, colocamos edades aquí. Y si no nos dan ningún tipo de nombre de lo que estemos trabajando, pues simplemente ponemos nombre de clase ahí. Entonces el peso, colocamos el primer elemento que es 2 y le vamos a ir sumando la amplitud de clase. Como la amplitud de clase es 2, 2 más 2 es 4. Es decir, que vamos a tener nuestro primer intervalo que va desde 2 hasta 4. Luego, para el siguiente intervalo, lo que hacemos es que tomamos el último número de acá y lo colocamos aquí delante. 4 y volvemos a sumarle 2 porque la amplitud de clases es 2. 4 más 2 es igual a 6. Y tenemos que nuestro segundo intervalo va desde 4 hasta 6. Y para el tercer intervalo y último, pues volvemos y repetimos lo mismo. Tomamos el último número de acá, el extremo. A ese extremo también se le conoce como límite superior. Tomamos ese extremo, 6, y le sumamos 2, que va desde 6 a 8. Normalmente cuando nosotros llenamos la tabla hasta aquí, recuerden que acá debajo va el total, ese último número puede coincidir con el número mayor de la colección de elementos que tenemos. O pudo haberse dado el caso que fuera 9, 10 o 11. Puede ser así. Lo que no puede llegar acá a un número más pequeño, porque en ese caso entonces habría que hacer otra acomodación que estaremos explicando en otro video. Entonces tenemos de 6 a 8, pudo haber sido de 6 a 9 o de 6 a 10 y no hay ningún problema porque el número más grande acá es 8. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sacar lo que es un promedio de los intervalos de estos extremos que están acá. ¿Cómo promediamos eso? Sumamos 2 más 4 igual a 6 y lo dividimos entre 2 es igual a 3. Luego, 4 más 6 es 10, dividido entre 2 es 5. Y 6 más 8 son 14, dividido entre 2 es igual a 7. Luego de eso, del promedio de la clase, pues entonces procedemos a hacer lo que es la frecuencia absoluta o frecuencia simple, que sería acá contar la cantidad de elementos que hay entre 2 y 4 y colocarlo ahí. Pero esa cantidad de elementos la vamos a contar sin tomar en cuenta al 4, sin tomar en cuenta este extremo. ¿Cuántos elementos hay entre 2 y 4 ahí? Solamente está el 2, porque ese 4 no se cuenta. Es decir, que hay un elemento. Luego, procedemos a hacer el segundo intervalo que va desde 2 a 6, desde 4 a 6. Entre 4 y 6, aquí sí vamos a contar el 4. Entre 4 y 6, ahí entre esos elementos tenemos solamente uno, que es el 4. Recuerden que este extremo no se cuenta. Luego, en el último ya para finalizar, que es el intervalo que va desde 6 hasta 8, aquí sí contamos tanto ese extremo como ese extremo en el medio. 6 y 8 serían dos elementos. Miren, 1 y 2. Hay dos elementos. Sería el 6 y el último número. Si ahí hubiera un 7 también, pues entonces usted pone 3 elementos aquí. Y luego de eso, por estos, 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Si fijan, debajo tiene que darme el total de la población, que 4 elementos que estamos estudiando. Ahora, para la siguiente casilla, vamos a colocar la frecuencia absoluta relativa o frecuencia simple relativa, que no será más que lo siguiente. Miren, vamos a dividir este número entre el total de elementos. 1 entre 4 es igual
a 0.25 y lo colocamos ahí. 1 entre 4 es igual a 0.25 y lo colocamos acá en la casilla del lado. Y 2 entre 4 es igual a 0.5. Ahora, ¿cómo yo sé si yo cometí algún error con la tabla? Cuando yo sume esos tres elementos debe ser igual a 1. ¿Por qué debe ser igual a 1? Porque esto es un tipo de porcentaje que hay aquí. Luego más adelante lo explicaremos. Acá vamos a colocar lo siguiente, que es FI. Miren, esa FI es una F mayúscula. Acá era una F minúscula. Aquí tenemos una F mayúscula. Esa FI significa frecuencia acumulada. La frecuencia simple, pero acumulada. Esa frecuencia acumulada lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el primer elemento de la frecuencia absoluta o simple y lo vamos a colocar aquí delante. Y luego vamos a empezar a sumar ese número con el que está aquí debajo. 1 con 1 es igual a 2. Luego 2 con 2 es igual a 4. Y como esta tabla tiene pocos elementos, ahí terminamos. Si se fijan, el último número que está acá, cuando usted está sumando la frecuencia acumulada, tiene que darle igual al total de la población, que es 4. Ahora, para la siguiente columna, tenemos lo que es la frecuencia acumulada relativa, o la frecuencia relativa acumulada, que será igual a realizar lo siguiente. Vamos a tomar este 0.25 que está aquí. Perdón, esta es la frecuencia acumulada relativa, que será igual a dividir la frecuencia acumulada entre el total de elementos. 1 dividido entre 4 es igual a 0.25, 2 dividido entre 4 es igual a 0.5 y 4 dividido entre 4 es igual a 1. Acá recuerden, cuando uno está haciendo frecuencia relativa, pues al final debe terminar en 1, mírenlo ahí. Luego, ya para llenar la última casilla, vamos a escribir la siguiente fórmula. Sigma de los XI por los FI. Es decir, el producto de los XI por los FI lo vamos a colocar acá. 3 por 1 es igual a 3. 5 por 1 es igual a 5. Y 7 por 2 es igual a 14. Pero hay un detalle, que sigma significa sumatoria. Sume el producto de los XI por los FI. Es decir, que vamos a sumar esos tres elementos ahí. O 4 o 5, lo que sea que salgan. 3 más 5 son 8 y 8 más 14 es igual a 22. Y de esta manera ya nosotros hemos terminado de completar nuestra tabla de frecuencia con las 7 columnas que establecimos al principio. A continuación, vamos a realizar el siguiente ejercicio de práctica. Este ejercicio es para que ustedes lo realicen. Los siguientes datos representan el peso en kilogramos de 11 niños que van desde 18 a 2 años. Realice una tabla de frecuencia, histograma y polígono de frecuencia. En su caso, ustedes solamente van a realizar la tabla de frecuencia de la misma manera como yo la realicé hace unos segundos. Muchas gracias por su atención. Voy a esperar su ejercicio resuelto.